Comenzamos. Bienvenidas a todas y a todas las personas que ya desde muy temprano se conectaron a Forestando el Emprendimiento y la Inversión en América Latina. Esta es nuestra primera sesión en el tema de mercados. Vamos a platicar mucho sobre acceso a mercados durante toda esta hora. Recuerden que también el objetivo de Forestando es crear esta comunidad latinoamericana que está emprendiendo y que busca invertir en los bosques. Les vamos a poner en el chat la liga para que se sigan sumando a este directorio que estamos conformando y se pueda compartir posteriormente. Antes de iniciar ya como tal el panel, les voy anunciando que la próxima semana vamos a trabajar en talleres para la generación de soluciones muy concretas de corto plazo que nos puedan servir en el tema de desarrollo de mercados. También en un ratito les estaremos poniendo la liga para que se puedan inscribir. Queremos agradecer también el apoyo de American Express a través de la Resource Foundation, que sin ellos pues no sería posible estar desarrollando, forestando el emprendimiento y la inversión. También a LANDE, la Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo, que aquí está Moni Ducua, que nos va a ayudar en la moderación del panel, por cierto. La iniciativa 20 por 20 de World Resources Institute, al Forest Stewardship Council de Latinoamérica, la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, la MEBIN, y pues como anfitriones en este momento, Reforestamos México, que también por aquí nos acompaña Ernesto Herrera, el director general. Y bueno, finalmente, por ahí algunos ya escucharon, Jaycee nos mencionaba que pues estamos pensando en el emprendimiento no solamente en productos forestales, sino ampliar más la visión hacia temas de un paisaje forestal. Pensémoslo así, como paisaje, y de esta manera tener mayor alcance en las empresas y en las inversiones que estamos procurando para los bosques. Pues agradecemos mucho a nuestros panelistas, los voy a presentar muy rápidamente. Está con nosotros María Luisa Luque, que es co-CEO y cofundadora de NUP. Está también Randolph Salazar, que es gerente regional de operaciones sur de Fundes. Y también nos acompaña Víctor Ferreira, que es gerente regional del INOCA. Entonces, Moni, pues te dejo la palabra para que puedas ayudarnos en la moderación de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y creo que lo único de agregar a esta introducción es que es un panel de lujo porque tenemos diferentes zonas de Latinoamérica representadas, desde Brasil con Víctor, pasando por Perú y otros países que ahorita nos vas a aclarar, Randolph, hasta México con el trabajo de NUP, con Malu. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y de hecho empiezo por pedirles presentar un poquito más de su organización, qué hacen, y si nos pueden contar en qué mercados están enfocados. Y arranco con Víctor, vamos a decir, de sur a norte. Bien, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Y saludo a mis amigos aquí de Latinoamérica que están invirtiendo ahí en proyectos forestales. Nosotros trabajamos con la macaúba, creo que en México también se conoce como cocoyol en la región central del país, pero es una palmera muy conocida en toda Latinoamérica, que produce aceite vegetal de mucha buena calidad y que tiene un potencial de sustituir la palma africana y también competir con la soya en Brasil, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como empresa es implementar proyectos forestales con la macaúba en sistemas integrados con otras culturas, otras labores temporales en el medio, en las entrelíneas de la macaúba, en un sistema de integración con pequeños productores, donde se puede incrementar la renta del pequeño productor a través de una segunda planta productiva en los pastajes de los agricultores. Esta palmera es muy común en Brasil. Estamos ubicados en la región de Minas Gerais, en el sureste brasileño, donde esta palmera ocurre de forma abundante y ya es común en
los pastos de los productores, pero no había, no se veía esta palmera con una mirada de potencial económico que se pudiera aprovechar su producción, su coco, que se produce un coco, voy a hablar un poco más después de sus productos, etcétera, pero entonces este es el objetivo de la empresa, como ella nació. Tengo que contar un poco atrás, en 2011 Lufthansa, la compañía aérea alemana, lanzó un desafío para el mundo, lanzó una pregunta sobre cómo se pudiera producir aceite vegetal sostenible para alimentar los aviones, mientras tenemos culturas forestales o temporales que que causan deforestación, y entonces a través de esta pregunta de cómo se pudiera abastecer, se producir combustible sostenible para la aviación civil, se desarrolló una investigación financiada por la Unión Europea, donde un grupo de investigadores de Alemania buscaron por todo el mundo cuál sería la alternativa, y la respuesta después de 3 años de investigación fue la macaúba, el cocoyol en México, porque tiene muchas similaridades con la palma, que es el aceite más vendido, más difundido a nivel global, y se puede producir de manera sostenible, sin deforestación a nivel tropical, en los bosques tropicales. Y es lo que ocurre aquí donde estamos ubicados. Estamos hoy plantando 2.000 hectáreas de un proyecto piloto junto con los agricultores, los pequeños productores, y tenemos intención de expansión para más de 30.000 hectáreas en los próximos años, hasta 2030. Entonces, después de esta investigación de la pregunta Lufthansa, Innoca surgió a través de estos investigadores que crearon la empresa y pusieron la idea ¿cómo puedo decir?, en juego, y para invertidores. Y hoy somos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que vio en esta idea algo visionario que involucra la parte social y también ambiental, porque es una palmera nativa de Brasil, de Latinoamérica, y que tiene un potencial productivo gigante, y que nadie hasta ahora ha logrado producir y empezar un negocio, ¿no? Entonces somos pioneros en ese sentido. Hay otras iniciativas en Brasil también, en Paraguay. Entonces estamos en el 3er año de operación, plantando la macaúba en la región de Minas Gerais, 2.000 hectáreas. También ya tenemos una industria para el procesamiento de estos frutos. Hoy, como la macaúba tarda 5 años para la producción, tenemos los frutos colectados por agricultores locales que ya nos venden los frutos de sus fincas, donde están en los pastos naturalmente, ¿no? Entonces ya tenemos productos, tenemos baja producción hasta la producción de nuestros plantíos comerciales, pero ya empezamos a introducir los productos de la macaúba en Brasil a un nivel pequeño, pero con grande potencial. Bueno, creo que he hablado demasiado, perdón. No, perfecto, Víctor. Muchas gracias por esta introducción, y definitivamente ya interesados en que ahora nos cuentes más. Me voy con Randolph, recordando que vamos subiendo por Latinoamérica, y nada más déjame compartir la pantalla. Excelente. Adelante. Así es. Bueno, en mi caso yo soy parte de Fundes. Fundes es una organización, una empresa consultora de origen suizo, que trabaja hace más de 36 años en Latinoamérica, principalmente enfocados en el desarrollo de la microempresa, la micro, la pequeña y mediana empresa en Latinoamérica. ¿Puede ser la siguiente? Excelente.
Estas intervenciones que tenemos, o estos proyectos que desplegamos en Latinoamérica, van de la mano principalmente de grandes empresas, de organismos de cooperación, de fundaciones y de diferentes gobiernos también. La siguiente, por favor. Solo en lo que va a la fecha, en estos 36 años, hemos tenido la oportunidad de impactar a más de 1 millón de MIPYMES. El año pasado hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 57,000 micro y pequeñas empresas en Latinoamérica, en 16 países que estamos actualmente, con más de 50 proyectos. Lo interesante es que la gran mayoría de estos proyectos de nuestra red están liderados por mujeres, y son más de 230,000 beneficiarios indirectos de estas intervenciones. La siguiente, por favor. Y dentro de estas intervenciones y proyectos que desplegamos, que tienen como foco indudablemente el desarrollo y la sostenibilidad de las MIPYMES, tenemos también proyectos regionales muy interesantes, que es uno de ellos que vamos a traer el día de hoy a compartirles, que es el proyecto Ecobodegas, que es un proyecto que tiene 3 actores principales. Por un lado están los productores agroecológicos, las tiendas de barrio y los consumidores finales, identificando una gran problemática relacionada a que estos productores agroecológicos tengan una accesibilidad al mercado, y es por eso que hemos desarrollado, implementado esta red, que es la primera red de comercialización de productos agroecológicos en Latinoamérica, que ya inicialmente se empezó en Perú hace 3 años, hemos tenido la oportunidad de llevarla a Colombia, también a Bolivia, y esperemos muy pronto seguirla llevando la red a diferentes países de Latinoamérica para favorecer indudablemente el desarrollo de la MIPYME y de los productores, ¿no? Es a grandes rasgos lo que les voy a compartir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Randolph. Es que lo que llegaba el botón de mute. Y Malu, adelante, por favor, compártenos qué es NUP. Hola, sí, buenos días. NUP es una organización social que trabaja y opera en México. Nosotros trabajamos en distintas cadenas de valor con el objetivo de fomentar la colaboración entre los actores en la cadena de valor, entonces entre grupos de productores, otras ONGs y los compradores. Nuestro enfoque está en justamente facilitar los procesos que permitan que los productores se vinculen con compradores de manera más directa y al revés, que los compradores se puedan vincular también con los productores de manera más directa. Por otra parte, trabajamos la parte de información, es decir, que los productores conozcan cómo compran los compradores. Si estamos hablando de un productor o una cooperativa de miel, pues qué implica vender pues en mercados, por ejemplo, en supermercados, o qué implica vender para exportación, o qué implica vender tal vez a una gran marca en México, y que los productores puedan tener la información para decidir a qué segmento de mercado quieren, tal vez, en cuál quieren enfocarse y cuál quieren atender. Entonces es este punto de que la información para el acceso a mercado fluya, y esto lo habilitamos con tecnología en cada cadena de valor en la que trabajamos. Vemos un poco cuál es la necesidad de información del productor, de su grupo, del comprador, y en base a eso desarrollamos soluciones. Y por fin, pues está este punto de construir transparencia sobre lo que funciona y modelos que ojalá puedan ser en el futuro escalables y replicables. Trabajamos en estos momentos en cadenas de valor tan variopintas y diversas como la leche, la fresa, la miel, y con compradores o grupos de productores tan diversos como pues desde Danone hasta iniciativas de agricultura apoyada por la comunidad en la Ciudad de México, entonces, y mercados alternativos. Entonces, el rango de mercados y compradores es bastante amplio, digamos, y de productores también. Entonces, eso, somos una ONG que siempre trabaja en colaboración en todas las cadenas de valor, de nuevo con otras ONGs, con compradores, con productores, y con este enfoque en información y en transparencia. Perfecto, muchas gracias, Malu. Y de hecho, me quedo contigo para nuestra primera pregunta. Ya nos diste algunos
hints de esta respuesta, pero cuéntanos por favor más qué metodologías, o voy a decir como herramientas y fuentes de información suelen utilizar para entender mejor al mercado. Particularmente interesante lo que acabas de describir. Trabajamos desde con mercados muy locales hasta con organizaciones tan globales, ¿no? Como Danone. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sí. Nosotros ahí en nuestro punto de partida, generalmente las iniciativas y trabajando con grupos de productores, es que uno puede hacer un estudio de mercado, ¿no? Pues la demanda de la miel y en Alemania es gigante ¿no? Y uno puede sacar como números muy, no, pues sí, hay un potencial de mercado enorme. Nosotros tratamos de irnos a la especificidad de, ok, si le quieres vender a este comprador, esta es literal su ficha técnica. Entonces, hacemos mucho trabajo para traer a la mesa distintos actores, justamente, para poder llevarle al productor o a los grupos de productores la información más concreta posible. Y esto en mercados muy diversos. En cafés o en miel, leche. Esto porque sí, puede que ese mercado alemán que paga sobreprecio, etcétera, exista, pero puede que necesites tener capital de trabajo de 6 meses. Puede que tal vez para poder acceder a ese mercado necesites tener ciertas certificaciones. Puede que necesites tener cierto volumen, si no los números, ese precio existe, pero en realidad vas a perder dinero con ese precio. Entonces, lo que tratamos es de tocar muchas puertas y levantar la información más concreta posible, de manera que tal vez un mercado que en un primer momento parezca peor, porque tal vez paga un precio más bajo, tal vez por los requisitos, por la manera en la que tienes que entregar, por los estándares de calidad o los riesgos de rechazo, de pronto puede ser un mejor mercado para empezar y puede ser un buen mercado para un grupo de productores que empieza tal vez a vender de manera organizada, que empieza a manejarse como grupo, pues tal vez ese mercado que inicialmente parecía, entre comillas, peor, puede justamente resultar un muy buen primer paso y sobre ese ir construyendo. Entonces, nosotros la manera en la que tratamos de leer el mercado es siendo, no leyendo estos reportes macro gigantes del mercado del café está creciendo, etcétera, sino yendo literal a tocar puertas de decir, ok, ¿cómo compra una cafetería en el DF? ¿Cómo compra una cadena de restaurantes? ¿Cómo compra y qué implica vender en un supermercado? Entonces, por eso tenemos muchos como diálogos abiertos con distintos compradores para conseguir esta información que no es confidencial, pero es muy difícil de conseguir y es muy difícil de entender. Suele estar además con una terminología muy poco amigable, vamos a ponerlo así. Entonces, y nuestro trabajo en gran medida es poder poner esa información de una manera que justamente a ese grupo de productores les permite tomar una decisión, ¿no? De, oye, pues tal vez entre estos 3 mercados, este es el que mejor me puede funcionar. Y a partir de ahí, pues lo que tratamos es de facilitar como las vinculaciones. Y no es solo presentar A con B, es acompañar en este proceso para que las cosas puedan aterrizarse. Entonces, insisto, en cada cadena de valor va a ser distinto porque las dinámicas de la misma cadena de valor, de los mismos productores, del mismo producto van a ser distintos. Pero eso, en nuestra manera de pensar en el mercado, tratamos de ir a lo muy, muy, muy particular porque pues ahí es de verdad donde está para un grupo de productores o un emprendimiento que está arrancando, pues este punto de llegar al mercado, pues hay que ser muy concreto y entender las implicaciones, financieras, operativas, regulatorias, etcétera, para poder ser muy bueno en un mercado, ¿no? Y muy, muy particular. Entonces, esa es un poquito nuestra manera de trabajar y de entender el mercado. Muchas gracias, Malú. Digo, muy interesante, voy a dejar para después, pero ya nos mencionaste algunos de los retos que hay en poder hacer ese trabajo. Adelante. Y me gustaría, Randolph, preguntarte lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacen este trabajo para ecobodegas?
Totalmente. Nosotros como organización en realidad también desplegamos censos y levantamiento de información para entender un poco indudablemente el mercado, estudios muestrales y indudablemente diferentes estudios que se manejan. Pero un poco en línea también de lo que compartía María Luisa, yo creo que lo fundamental o lo clave para de alguna manera desarrollar un modelo como este ha sido poder escuchar de alguna manera quién es tu potencial consumidor, ¿no? O sea, creo que ese ha sido uno de los ejercicios principales. O sea, realmente mientras nosotros escuchamos las dificultades que tenían los productores para colocar sus productos en el mercado, nos iba dando indudablemente indicios de por dónde teníamos que ir diseñando esta intervención. Y del otro lado también comprender, en este caso al actor que era la tienda de barrio, por qué era que no adquiría este tipo de productos, cuáles eran la desconfianza que podría existir, y del caso del consumidor final también, nosotros tenemos la oportunidad de llevar inclusive la intervención a zonas emergentes de la ciudad, donde es la primera vez que escuchan sobre productos saludables, o agroecológicos, orgánicos. Entonces, es súper importante en realidad escuchar indudablemente a los actores que son parte de la cadena. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta, y tiene que ver con el tema de alianzas estratégicas, ¿no? Creo que hasta ahora lo que escucho es, no podemos hacer esto solos. Digo, Malu lo describió perfectamente. Vamos buscando actores que nos puedan dar información. El caso de Cobodegas, Víctor por ahí, de hecho, abrió la conversación contándonos un poco de dónde viene esto y el interés de diferentes actores de la industria. Entonces, preguntarle, y empiezo por Víctor, ¿qué rol juegan las alianzas estratégicas en el acceso a mercados? ¿Y qué tipo de actores han sido más estratégicos en el caso de Inocas? Gracias, Mónica. En el caso de la Macaúba, como somos pioneros en la introducción de esta cultura forestal, alianzas estratégicas con gobierno a nivel local, estadual, Brasil es una federación, entonces, que puedan impulsionar la cadena de suministro de una cultura, de una planta que es de biodiversidad local brasileña, que es de interés público también, es importante. Tenemos alianzas a nivel nacional, federal, con el Ministerio de Agropecuaria en Brasil. Para por ejemplo, tenemos una política de subsidio para pequeños productores, para buscar también financiación para esos pequeños productores. Esto es algo que buscamos, algo que vamos construyendo y es importante para una cultura nueva e innovadora. A nivel de investigación, como también estamos tratando de una cultura nueva, pero que también hay investigación hace más de 20 años sobre la macaúba, pero aún sí cabe mucha cosa nueva. Entonces, para la cosecha, sobre los productos que aún están siendo introducidos en el mercado. Entonces, son actores súper importantes, las universidades, instituciones de investigación científica. Inocas tiene alianza con más de 3 universidades para fines diferentes, como la Universidad Federal de Viçosa, para la producción de las plántulas que van a campo después en nuestros plantíos. Por ejemplo, ahora estamos finalizando una alianza con la Universidad Federal de Río de Janeiro para entender mejor los productos de la macaúba. Tenemos 5 productos principales del fruto de la macaúba, que son 2 tipos de aceite, 2 tipos de harina, muy ricas en proteínas y fibras, y también una madera densa que cubre la semilla, que también es un excelente carbón vegetal. Y todo esto, la aplicación, agregación de valor, se gana también con la investigación. Entonces, estos son otros actores que tenemos como estratégicos. Y claro, a nivel comercial, a pesar de que Inocas aún está empezando a caminar a nivel comercial, porque es una cultura de largo plazo, ¿no? Y estamos en el tercer año de operación, entonces a nivel de industria vamos a tener una movimentación mayor en 2 años, pero ya es muy importante tener mapeado los compradores de los subproductos. Tenemos cartas de compra y también tenemos una harina súper rica para y cerdos, por ejemplo, que ya vendemos a nivel
a nivel local. Y es bastante que después los grandes van a venir a comprar. Grandes volúmenes. Estos son tres sectores importantes. Para las ONGs como María Luisa Steinub, son muy importantes también para que nosotros, empresas, podamos acceder a oportunidades que en triangulación para generar impacto socioambiental. Muchas veces las ONGs también buscan empresas para hacer este tipo de trabajo y así hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la cosecha, aquí decimos, no sé si en español hay esta palabra, extractivismo, pero sería la colecta natural, ¿no? Nosotros tenemos esto certificado orgánico y fue una ONG que nos apoyó en esto. Entonces, hoy tenemos productos orgánicos en nuestra industria por cuenta de alianzas con una ONG que nos financió este proyecto. Entonces, también son actores súper importantes. Muchas gracias. Y Malu, para completar o complementar esta pregunta, quisiera preguntar tu experiencia concreta, bueno, la experiencia de NUP en relaciones, bueno, alianzas estratégicas con financiadores. ¿Cómo ha sido eso? ¿Financiadores, te refieres a financiadores a pequeños productores o financiadores como donantes para NUP? Para los pequeños productores. Ah, vale. Sí, ahí creo que en cada cadena de valor hemos tenido experiencias muy distintas, porque hay cadenas que tal vez la parte de financiamiento, los financiadores están un poquito más, entre comillas, cómodos. Bueno, partiendo de que hay muy poco financiamiento para el campo en México, que creo que ese es el punto de partida. Hay algunos cultivos, como puede ser el café, donde ya hay un poquito más de camino avanzado. Hay muchísimo por avanzar, pero al menos hay tantito. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con productores de fresa, no hay absolutamente nada. Entonces, ahí las alianzas se vuelven súper importantes para poder construir esquemas de la mano de los compradores. Y, por ejemplo, en el proyecto en el que trabajamos en leche es más relevante aún, donde existe un mecanismo de financiamiento que de hecho habilitó el comprador, y entonces el comprador es el que pone las garantías a favor de los pequeños productores para que los pequeños productores puedan tomar préstamos con instituciones financieras y que haya una retención en el pago semanal de la leche para repagar a la institución financiera, porque si no jamás prestarían a un pequeño productor de los Altos de Jalisco que tiene 25 vacas. O sea, sería imposible que ese productor pudiera invertir en un tanque de enfriamiento, que pudiera invertir en mejor alimentación, que pudiera invertir. Entonces, ahí de hecho el comprador no solo está garantizando el mercado, de manera que la institución financiera tenga menos riesgo, porque efectivamente el productor tiene ingresos asegurados. Es bastante difícil que en este proyecto, por ejemplo, es con Danone, que Danone haga, o sea, es difícil que desaparezca como empresa, ¿no? O sea, no creo que sería de la noche a la mañana. Y ahí, por ejemplo, para desbloquear y facilitar que hubiera financiamiento a los productores, pues es la misma empresa la que puso un fondo para poder ofrecer garantías a favor de los productores, ¿no? Entonces, eso, lo que vemos es que el tema de acceso a financiamiento es muy desigual en función de la cadena de valor de la que estemos hablando, pero salvo excepciones, pues el tema de financiamiento realmente rural, no estoy hablando de financiamiento en el medio urbano, microfinancieras, etcétera, realmente financiamiento diseñado para proyectos de agricultura, financiamiento que vaya más allá de capital de trabajo de una cosecha. Ya en temas forestales, si estamos hablando de financiamiento a 5, 6, 7 años, o sea, ahí sí que brilla por su ausencia. Entonces, sí que hay un gran reto de financiamiento. Nosotros, eso, donde vemos que las alianzas, volviendo a tu punto anterior, puede jugar un punto muy importante, es también en desbloquear, pues eso, que el capital llegue de manera tal vez más coordinada y más inteligente al campo, ¿no? Pero nuestra experiencia es eso, es un poco cadena de valor, cadena por cadena de valor, y bastante desigual en función del cultivo, pero de nuevo, sentando a varias personas en la mesa, pues poco a poco se pueden ir construyendo esquemas tal vez más completos y donde unos actores con otros
logren mitigar los riesgos el uno del otro, ¿no? Muchas gracias, Maru. Qué interesante. Voy a pasar ligeramente a otro tema. Digo, todo me parece que al final está encadenado, pero preguntarte, Randolph, ¿qué tendencias han visto en el canal de venta, ¿no? Y sobre todo en esta conexión que hicieron con los famosos mom and pop shops, tiendas de barrio, etcétera? Entonces, si nos puedes contar cuáles son algunas tendencias que han visto trabajando en distintos países. Por supuesto. Indudablemente, en relación a las tiendas de barrio, identificamos una necesidad importante por también diferenciarse, ¿no? Y de alguna manera diferenciarse de otros canales, lo que es denominado el canal moderno, ¿no? O las tiendas de conveniencia. Entonces, el llevarles una posibilidad de una intervención de estas características que les permitía diferenciarse comercializando productos saludables, orgánicos, agroecológicos, es justamente el ir en esa línea. Entonces, considero que esa ha sido una de las tendencias importantes, sobre todo relacionada al tema del consumo saludable, la buena alimentación. Sabemos que una mala alimentación es ahora ya un factor crítico y un factor mortal también. Entonces, indudablemente, eso ha sido clave para el trabajo que se hace en esta intervención. Algo también importante es que cuando nosotros presentamos esta intervención, tiene un enfoque de una oportunidad de negocio, tanto para el productor agroecológico como para la tienda de barrio. Entonces, es un enfoque distinto, porque claro, no es un proyecto necesariamente asistencialista o un proyecto que solo estaría enfocado de repente en un tema solo de asesoramiento, sino va un poco más allá. Y creo que eso también va en línea de lo que preguntábamos, sobre todo para la búsqueda también de fondos o de otros aliados. El poder ir con ese tipo de iniciativas que tienen un scope más grande, ¿no? Y que sí, hace esos cambios que también lo resultan hacer más interesante porque permite una sostenibilidad de la misma intervención, ¿no? O sea, estamos de alguna manera identificando una problemática que es la dificultad para comercializar cierto tipo de productos, que en este caso son los agroecológicos. Buscamos de alguna manera ir en línea un poco de esa necesidad de diferenciarse de las tiendas de barrio. Y por otro lado también tenemos al actor final, y súper importante, que es quien va a ser el consumidor, donde también sabemos que en el mundo en ese momento hay una tendencia relacionada al consumo saludable. Solo un dato general, nosotros tenemos la intervención 3 años, y desde que empezó la pandemia hasta este momento, nosotros ahorita estamos vendiendo 4 veces más de marzo cuando empezó la pandemia. Entonces, sí creo que hay todavía una oportunidad importante, interesante, en función a lo que esté pasando en ese momento en el mundo, ¿no? Qué bien, felicidades, qué bueno escuchar eso. Y pasando también a otro tema interesante, el tema de la legislación. Ahí, Víctor, me gustaría preguntarte particularmente cuál ha sido la experiencia de INOCAS respecto a la legislación y qué rol juega eso en el acceso a mercados. Muy bien. Hoy, por ejemplo, en la colección nativa, en este extractivismo, para convencer a los agricultores locales a vender la macaúba, el coco para nosotros, el gobierno brasileño tiene una política pública llamada precio mínimo garantizado de productos de la sociobiodiversidad. Y la macaúba es uno de ellos, ¿no? Para incentivar productos locales, la entrada de productos locales en el mercado que no son muy difundidos, pero son locales y es un subsidio que se paga al pequeño productor, se paga la diferencia de lo que se paga a la empresa. Por ejemplo, nosotros pagamos hoy, en reales, no la moneda brasileña, 180 reales por tonelada. Es un precio bajo, pero se puede colectar mucha macaúba en un día solo. Entonces, pero la política pública del precio mínimo se paga 400 reales por tonelada. Entonces, estos 220 de diferencia el gobierno paga, porque esta política existe para que estos productos logren consolidarse en el mercado y luego los precios se estandaricen por libre mercado, ¿no? Por venta y por compra y venta. Pero hasta que llegue este momento, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil tiene esta política. Nosotros la explotamos muy bien porque queremos llevar renta adicional al productor,
La macaúba, la cosecha de la macaúba se da justo después de la cosecha del café en Brasil. En la región, nosotros somos una región de producción de café, una de las más importantes de Brasil, y hay mucho desempleo. Entonces, les invitamos a participar de la cosecha de la macaúba luego después, y los precios, este precio subsidiado por el gobierno, convence mucho más, ¿no? de lo que apenas los 180 que la empresa puede pagar ahora. Entonces, para iniciar los trabajos de la industria necesitamos de esta materia prima, porque aún no tenemos los plantillos produciendo. Entonces, esta es una experiencia que ha sido mucho ventajosa para nosotros. Hay otras políticas públicas que también son importantes hoy para la cadena de la macaúba, que hay una política que se llama sello combustible social, donde las usinas, las industrias de biocombustibles, para acceder a algunos, he olvidado el nombre, perdón, no soy hispanohablante. Si quieres, dilo en portugués. Una subasta, leilão. Es que he olvidado la palabra, no pasa nada. Y hay subastas en la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil para la venta de los biocombustibles. Y para poder vender se tiene que tener este sello. Y para lograr este sello combustible se tiene que comprar de agricultores familiares. Entonces, una de las culturas posibles también es la macaúba. Esta fue una conquista, negociaciones con el Ministerio de Agricultura en Brasil, y es algo que también puede impulsionar la macaúba, el interés del pequeño productor en implantar la macaúba como solución tecnológica en sus fincas. Bueno, estos son dos ejemplos. Hay otras políticas más a nivel local y a nivel estadual que son importantes, pero estas son las dos principales en el momento para Inocas. Muy interesante. Creo que hay mucho que aprender de Brasil en este tema de política pública. Más bien, digo aquí abiertamente en Balu o Randolph, si tienen algún comentario justo de algo que hayan encontrado en el camino que ha sido interesante en temas de política pública, que haya jugado a su favor y no tanto como un reto. Solo en mi caso, brevemente, indudablemente nosotros al tener un programa que, si bien es cierto, inició en Perú y lo estábamos llevando a Colombia y a Bolivia, como está actualmente, y tenemos la mira de poderlo llevar también a otros países, indudablemente es clave también conocer las legislaciones, ¿no? El tema de en nuestro caso puntual, el tema de la ley de alimentación saludable, el tema de cómo está normado la publicidad para los niños, por ejemplo, relacionados a este tema. Indudablemente temas más relacionados a si son productos que están envasados, si de alguna manera tengan las certificaciones necesarias, las requeridas en el mercado. Creo que indudablemente eso ha sido fundamental tenerlo en consideración, ¿no? Y adelante, Malú. Bueno, nosotros en la parte de, Brasil, en muchos aspectos de financiamiento a la agroecología y los pequeños productores, pues, y sobre todo la alimentación saludable, vínculos, pequeños productores con escuelas, etcétera, pues es uno de los casos como un poquito de estudio que aquí que en México dan envidia, ¿verdad? Nosotros nuestra experiencia tuvimos una iniciativa con distintas organizaciones justamente para la parte de incidencia durante años, porque los subsidios para los productores de pequeña escala en México están muy desagregados, son ventanillas distintas, son programas que están atomizados, entonces es realmente ultra complejo leer las reglas de operación, son muy poco amigables, luego hay como un sinfín de áreas de oportunidad. Nosotros en general en los programas sí tratamos de ver que pues al final, por ejemplo, si estás produciendo ya sea leche, café o lo que sea, y existen subsidios y los grandes están accediendo a ellos, si tú eres un pequeño productor y esas mismas inversiones las vas a hacer de tu propio bolsillo, pues va a ser muy difícil que compitas al final del día. ¿No? Si tú lo estás financiando con crédito y otro lo está recibiendo con un subsidio que no tiene que repagar y no tiene intereses, pues es muy difícil. Entonces, nosotros nuestro posicionamiento en los proyectos es que sí hay que tratar, aunque sea complejo, sí hay que tratar de entender que existe
y muchas veces las ONGs con las que trabajamos en campo justamente van a ayudar a los productores a tramitar las solicitudes de subsidio, porque honestamente en el campo si no es prácticamente imposible competir, ¿no? Entonces, y si no vas a competir, pues sacrificando tu margen. Entonces, nosotros sí que, aunque sea complejo, aunque hay 200.000 millones de áreas de oportunidad, sí que vemos que esa parte es súper importante. Nosotros como NUP, en general, nuestra posición también en otros proyectos donde a veces gobierno nos ha buscado para colaborar, es también, pues, tal vez apoyar ¿cómo decir?, retroalimentar, porque muchas veces la parte de acceso a mercado o de segmentación pues puede estar faltando. Entonces, eso, tenemos, digamos, estamos abiertos a dialogar, pero generalmente los proyectos que trabajamos no se fondean eso con subsidio, pero sin embargo sí que creemos que es muy importante que los productores tengan la información para poder acceder a subsidios. Perfecto, muchas gracias. Y Randolph, te haré esta pregunta directamente a ti, por toda la experiencia que tienen trabajando con MIPYMES y sobre todo en toda América Latina. Si soy un emprendedor o digamos una microempresa, ¿cuál debería ser el primer paso para poder acceder al mercado en que me enfoco, ¿no? O sea, ¿qué debería de hacer mañana para empezar a pensar en cómo accedo al mercado? Claro. Yo pienso que hay algunos puntos que son críticos, ¿no? Y que siempre debemos tenerlos como en cuenta. Y empezamos por el tema de la planificación. Yo creo que es clave el poder organizarnos, así sea un emprendimiento pequeño, en el que tenemos que tenerlo en cuenta, hacia dónde vamos, hacia dónde lo queremos llevar. En segundo punto, yo me parece que el tema de la investigación, y cuando hablamos de investigación, sí, podemos recurrir a fuentes de repente secundarias de información, fuentes primarias también serían claves. Por pequeño que pudiera ser nuestro emprendimiento, yo creo que es clave el poder nosotros levantar esa información también, lo que les hablábamos un poco, el poder hablar con el potencial consumidor, tu potencial cliente, cuáles son esas necesidades. Creo que una problemática puede darse si es que nosotros tuviéramos una miopía del emprendimiento y pensar que el emprendimiento que es bueno para mí va a ser bueno para el mercado. Tenemos que escuchar al mercado, qué es lo que realmente el mercado necesita. Me parece que también el hecho de capacitarnos permanentemente creo que es clave también, o sea, Creo que perdimos a Randolph, ¿verdad? Sí. Bueno, esperemos Sí. recuperarlo ahora. Sí, fue esos momentos donde no sé si era mi conexión la de él. Bueno, ahora regresaré con Randolph a esa pregunta. Espero que pueda volver. Voy a preguntarles mientras, arranco igual, si quieren, por Malu. Malu, para Nupi, con la experiencia que ya tienen todos estos años, ¿cuál es un reto, o sea, como el mayor reto que han visto que aún no está resuelto en el tema de acceso a mercados? Uno, el que más nos quieras compartir. No, por Dios. O sea, digo, creo que el reto es que no es uno, son muchos. Y es normal, o sea, yo lo que diría es que incluso las empresas más grandes, más sólidas, etcétera, siguen teniendo un reto de acceso a mercado, de mantener interesados a sus consumidores, de responder a sus necesidades. Entonces, yo creo que el reto de acceso a mercado no termina nunca. Y creo que eso es como lo primero a... Eso en sí no es un reto, entonces, espera, todavía estoy pensando en mi respuesta. Pero tal vez nosotros lo que vemos muchas veces, y sobre todo con organizaciones en etapa temprana, con emprendimientos en etapa temprana, es que hay poco enfoque. Creo, como antes decía Randolph, tienes que conocer muy bien a tu cliente. Y está muy bien si para empezar tienes solo uno, pero tienes que conocerlo mejor de lo que se conoce a sí mismo o a sí misma. Y entonces poder responder a su necesidad, pero también estar listo para poder trabajar con ese comprador. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, trabajando con iniciativas de pesca sustentable, donde pues puede haber un comprador que suena increíble, 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 y luego pues al final del día te paga 90 días y no puedes aguantar eso.
pues entonces no es un comprador increíble. Y es súper importante conocerlo súper bien y conocer esto pronto, porque si has dicho que no a otros segmentos de mercado para enfocarte en ese y de repente te encuentras con esa sorpresa, pues ya tienes que dar marcha atrás y tal vez son semanas de trabajo que tienes que volver a recuperar. Entonces yo lo que diría es, creo que entender muy bien tu mercado y tener una persona dedicada a entender tu mercado, que sea su responsabilidad. Muchas veces nos enfocamos mucho en el producto y en la operación y se nos olvida estar obsesionados con el cliente, porque de verdad tiene que convertirse casi en medio una obsesión, ¿no? Entonces, creo que nos enfocamos mucho en el producto, nos enamoramos del producto, conseguimos tener el mejor café o el mejor jitomate o lo que sea, pero no es porque sea el mejor que se va a vender. Entonces, desafortunadamente. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante eso, tratar de conocer al cliente, sean muchos, sean pocos, sea uno, muy bien, depende de eso, si eres de B2B, de B2C, o sea, cuál es tu modelo. Conocer al cliente súper, súper, súper bien, estar seguro de que ese es el cliente y al principio tener tal vez eso, un cliente, dos clientes, un segmento de mercado y volverse muy bueno en eso es mejor estrategia que tratar de atender 5 segmentos de mercado distintos, pero al final no ser bueno en ninguno, ¿no? Entonces, o sea, si resumo esta pregunta tan difícil que me haces, sería como un tema de enfoque y recursos. O sea, vender es difícil, es muy difícil. Entonces hay que ponerle gente, tiempo. No tiene que ser lo último que haces ahí cuando te sobra un ratito, es lo que hay que hacer cuando te despiertas por la mañana, ¿no? Muchas gracias, Malu. Sí, perdón por hacer esta pregunta tan difícil porque sé que son innumerables retos. Perdón, Randolph, qué bueno que pudiste volver. Regreso contigo. La verdad es que hasta yo perdí el hilo de dónde estabas porque me quedé pensando, ¿será mi conexión? ¿Será la tuya? Pero regreso contigo a la pregunta anterior y ahorita me sigo con el reto. Súper. Sí, básicamente era eso, ¿no? O sea, lo que les comentaba es de que no tengamos miedo de innovar. Indudablemente creo que es clave. Y pensar también en eso, ¿no? En ese valor agregado para el consumidor final, yo creo que es súper importante y eso va muy de la mano de escucharlo, que es un poco, creo que lo que comenté al inicio, ¿no? Básicamente es por ahí. Perfecto. Y me sigo contigo, Randolph, nada más para saber en tu perspectiva, ¿cuál sería el mayor reto que hoy todavía tiene el acceso a mercados? O sea, como si tuvieras que nombrar uno, ¿qué nos podrías decir? Bueno, podrían ser indudablemente las condiciones, ¿no? O sea, las condiciones, como se ha mencionado, pueden ser condiciones de pago, pueden ser condiciones para que nuestros productos tengan el estándar permitido, necesario para un determinado canal. Y yo pienso que esas situaciones se dan, y más bien en lo que tendríamos que trabajar es en establecer planes de acción para poder superar esas brechas que se dan, ya sea a través de capacitación, asesoramiento, levantamiento de información, y que nos permitan estar a ese nivel que necesitamos para acceder a ese mercado. Pero indudablemente el acceso al mercado es uno de los grandes desafíos que enfrentan, en nuestro caso, bueno, las MIPYMES con las que trabajamos. Y por eso un programa como el que les traía como ejemplo, como referencia, que era Ecobodegas, justamente tenía muy claro eso, ¿no? Que era una oportunidad de negocio, en dar esa posibilidad de exhibir, presentar, darle ese acceso no solo a los productores para poder colocar sus productos, sino también acceso al mercado para que accedan a ellos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los clientes de las tiendas de barrio al final vienen a ser sus vecinos. Entonces, qué importante el darle ese acceso a esos vecinos de esos productos saludables que tienen como que cualidades y cosas muy importantes que hay que comunicar. Entonces, pienso que va en esa línea, ¿no? Excelente, gracias. Y Víctor, para ti esta misma pregunta interesante, en tu experiencia en Inocas, ¿cuál es todavía un reto no resuelto para el acceso a mercados? Bien. Como les había presentado antes, Inocas aún está en una etapa de negocio donde la parte comercial aún no está tan desarrollada por cuenta de la producción a largo plazo, ¿no? De una cultura forestal. Pero ya tenemos todo esto mapeado también, ya sabemos de los desafíos y de las barreras que tenemos para acceder a los mercados. Una de ellas es el volumen de producción, ¿no?
nosotros tenemos una estrategia vuelta al business to business, venta directa para las empresas y venta mayorista. Entonces, uno de los desafíos es tener volumen para la venta y calidad también, justo para competir con con las industrias que queremos sustituir. Claro que no hay espacio en el mercado para todos las industrias de aceite, ¿no? Como la palma y la soja, que son grandes. Estamos adentrando en un mercado ya muy competitivo, pero el volumen y calidad es importantísimo para no quedarnos atrás, y también para introducir una cosa nueva, una cultura nueva. Donde hay muchas dudas, tenemos que llegar por lo menos con la misma capacidad en términos de producto. Y otra cosa es la logística, ¿no? Nosotros tenemos 2.000 hectáreas, por ejemplo, ahora en el proyecto piloto plantados, y en un rayo de 200 kilómetros, ¿no? Entonces tenemos cada palmera en pico de producción, produce más de 60 kilos en media, en un escenario conservador. Entonces vamos a producir un montón de camiones saliendo de las fincas, ¿no? Y como trabajamos con el pequeño productor, tenemos alianzas, ¿no? Muchos socios en una región muy descentralizada. Entonces la logística es un reto no resuelto, a pesar de que ya está pensada en el modelo de negocio, ¿no? En el modelaje financiero del proyecto. Bueno, estos son dos retos, no diría no resueltos, porque hemos pensado en ellos, pero son desafíos, ¿no? Y bueno, sería esto. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Solo como un recordatorio en general, digo, para ustedes, pero para todo el público, es la siguiente semana hay un par de talleres muy enfocados justo en estos retos. Queremos empezar como comunidad a encontrar soluciones en el corto plazo que nos ayuden literalmente a resolver algunas de estas cosas, que algunas probablemente tardarán años, pero quisiéramos empezar a ver estas soluciones un poco más prácticas que ayuden al ecosistema en general. Creo que tal vez mi última pregunta corta para todos ustedes, para cerrar e ir a algunas de las preguntas que tiene el público, sería, ¿cuál es un elemento clave que muchas veces las MIPYMES, digamos, o los productores pasan desapercibido y que puede terminar siendo una barrera, ¿no? Que han visto que a veces la gente no le da mucha importancia y que al final del día es tal vez la barrera más importante para acceder a los mercados? Y si quieres, bueno, me arranco con Randolph. Súper. Yo pensaría que es el estar concientizados o sensibilizados a ser flexibles. En realidad el mercado es cambiante, si bien es cierto es clave el poder levantar información, el poder saber qué quiere nuestro mercado, debemos estar preparados para tener un emprendimiento flexible, que se adecue un poco a las circunstancias, estar permanente. En realidad nosotros trabajamos proyectos que decimos que son proyectos vivos, o sea, en realidad por más que planifiquemos, al final, una vez que ya estamos en la cancha, como se dice, van a haber muchas cosas que quizás no las teníamos planificadas y tenemos que reaccionar a eso. Y yo pienso que sería eso, ¿no? Estar sensibilizados a ser flexibles con nuestros emprendimientos. Perfecto, gracias. Víctor. Bueno, pienso que conocer a su producto es un elemento clave. Nosotros tenemos un producto que es la vaca uva, pero también la solución tecnológica y agronómica que vendemos al cliente primero, que es el productor, ¿no? Entonces, antes de tener la vaca uva, tenemos que convencer al pequeño productor a plantar con nosotros la vaca uva. Y entonces también conocer bien nuestro público es fundamental para no incurrir en riesgos, porque es un proyecto de largo plazo, ¿no? Eso es importante en proyectos de largo plazo, conocer bien los riesgos del proyecto y cuáles son las mitigaciones en estos casos.
Y en nuestro proyecto tenemos casos así muy claros de esto. Por ejemplo, nuestro enfoque está en el pequeño productor. Hemos plantado maca uva en algunos casos con productores un poco más grandes, porque tenemos metas grandes, ¿no? Es un proyecto innovador, ni siempre es fácil convencer al pequeño productor, que es muy tradicional, conservador, a introducir una cosa nueva en su finca, en su hacienda, ¿no? Y entonces conocer bien con quién estamos trabajando en un proyecto de largo plazo es súper importante, porque la inversión es muy grande, el capital que ponemos en la tierra del productor es grande, y nuestro modelo de negocio, tenemos una alianza con el productor. Entonces, si él no conserva bien la planta, no trata bien, no cuida bien, nuestra inversión se pierde. Entonces, tenemos que saber, claro que no siempre, no tenemos 100% de seguridad sobre esto, pero tenemos que saber si es el tipo de persona que tiene este perfil, ¿no? De vivir en la finca, de trabajar la tierra, porque hay mucha gente que tiene hacienda pero vive en la ciudad, o si no, va en los fines de semana y no tiene la tierra como su sustento, ¿no? Entonces, estoy trayendo un ejemplo de nuestro proyecto, pero quiero que conocer bien a su público algo, y también su producto, y es importantísimo. Muchas gracias. Y Malu, para ti, ¿qué es un elemento clave? Digo, perdón que siempre te limite a uno, si me quieres compartir un par, pero algo que han visto que pasa desapercibido y que llega a ser una barrera. Yo volvería a algo que mencionó antes Víctor de la logística. Al final, digo, el mover productos del campo al mercado, o sea, el mercado estando en las ciudades en gran parte, que de nuevo no es el único mercado, también hay que pensar en los mercados locales, regionales, etcétera, pero de todos modos, ¿no? La logística yo creo que es un poco un hermano feo olvidado, que se busca resolver al final, pero en realidad es algo que hay que evaluar desde el inicio. Si somos 5 productores de jitomate con un jitomate maravilloso, pero somos solo 5, no va a salir una producción grande, y queremos venderlo en la Ciudad de México, olvídalo, no, los números no salen de ninguna manera. Entonces, tal vez teníamos que haber planteado que tal vez era mejor tener un jitomate más convencional o de una variedad tal vez de menor precio, pero más volumen para poder mover más volumen. Entonces, este proyecto, pues necesitamos reclutar a los vecinos y sumarlos para que seamos suficientes, ¿no? Pero sí que la logística es un poquito el hermano olvidado, y al final, si estamos hablando de negocios o emprendimientos de carácter agroalimentario, pues ahí lo haces o lo rompes. Entonces, sí estar viéndolo desde el inicio, y también qué va a implicar la logística. Necesitas un camión estándar o con capacidad para enfriar y demás, que además todo esto se renta, no hace falta comprar. O sea, digo, también hay maneras de arrancar, pero si uno no lo tiene claro desde el inicio, pues al final puedes estar armando todo un proyecto y luego no hay proveedores en la zona del transporte que necesitas, pues te cayó, ¿no? Entonces, sí el tema de la logística tiene muchas aristas, en términos del volumen del proyecto, en términos o sea, del volumen que puede generar, en términos de cómo hay que empacar, cómo hay que entregarlo, dónde, con qué tipo de transporte se puede almacenar, no se puede almacenar, que al final realmente, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo con productores de pequeña escala, pues es crítico tenerlo desde el mero inicio, pues al menos en el radar y en un análisis como de viabilidad, ¿no? Porque eso también te va a determinar qué segmento de mercado puede ser el más adecuado. Perfecto. Muchas gracias, Malu. Les diría, estamos casi de tiempo de finalizar, pero quisiera tomarme máximo unos 10 minutos adicionales para contestar algunas preguntas del público.
igual para el público si se quedan con nosotros unos minutos más. Y voy a empezar por una pregunta para Víctor, que es, ¿un incremento en la demanda de macaúba podría convertirse en un driver para la deforestación? Esta es una pregunta muy buena. Esta es una pregunta que nos hacen los invertidores, ¿no? ¿Cómo se busca plantar macaúba en sustitución a la industria de la palma, que deforesta bosques a nivel tropical en el mundo? Nuestra idea es justamente plantar donde ya no hay bosques, en regiones subtropicales, ¿no? En Brasil hay un bioma que se llama Cerrado, es muy parecido con la sabana africana, y es donde están la mayor parte de los productores de ganadería y etc. Y nuestra idea es plantar la macaúba en suelos degradados, ya donde no hay otras opciones. Entonces estamos reforestando una cultura, claro, no con la biodiversidad de una recuperación de bosque, pero es una planta de Brasil, ¿no? De Latinoamérica, y estamos reforestando en regiones donde ya no hay nada, ¿no? Ya no hay solamente pasto. Entonces es una segunda planta productiva, adensando con macaúba, donde ya hay macaúba, ¿no? Ya hay macaúba en nuestra región, entonces el pequeño productor puede introducir la planta que es nativa, y una región que no es también tropical, no hay bosque tropical, ¿no? Entonces estamos reforestando. Nosotros no sacamos ningún árbol para plantar la macaúba. Al contrario, el producto puede mantener el uso del suelo y reforestar su pasto, ¿no? El pastaje, con la macaúba, teniendo un montón de ventajas, como un incremento de renta, porque puede mantener el ganado abajo de la macaúba. Después de un nivel donde se alcanza un tamaño específico, se puede entrar nuevamente con el ganado, y si quiere también plantar otras culturas temporales en las líneas de la macaúba, también el productor puede acceder. Y también hay una cuestión ambiental importante, que es el secuestro de carbono y de gases de efecto invernadero, ¿no? Invernadero. Y bueno, creo que es por ahí. Muchas gracias, Víctor. Malu, te hago esta pregunta a ti. ¿Cómo establecen la relación con los clientes cuando los productores no tienen capital de trabajo, lo dice, para iniciar o continuar la producción? Probablemente me voy más por iniciar. Justo estaba contestando por el chat, porque es muy buena pregunta. Nosotros generalmente los proyectos donde trabajan, creo que cuando hablamos de productor de pequeña escala, para empezar, hay millones de personas y de realidades. Entonces, nosotros diríamos que el tema de acceso a mercado a productores que están en situaciones muy vulnerables, de tratar de asegurar como subsistencia, no creo que recomendar cambiar tu milpa por jitomates que puedas comercializar sea una muy buena idea si dependes de esa milpa literal para alimentarte, ¿no? Entonces, lo que diría es, para nosotros diferenciamos entre productores, o sea, si la actividad es una actividad que ya les está generando ingresos, o si estamos hablando de productores de subsistencia, traspatio, etcétera, donde hablar de acceso a mercado más amplio, pues no nos parece adecuado, porque sería tomar riesgos que honestamente o sea, al final acceder al mercado tiene riesgos, y tal vez hay perfiles de productores para los que no es una estrategia adecuada. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros generalmente trabajamos con productores de pequeña escala, pero que ya están cultivando algo, aunque sea media hectárea de brócoli, o sea, o una hectárea y pico de café o lo que sea, y ya lo están comercializando. Entonces, para bien o para mal, ese productor de brócoli ya está comprando o teniendo semillas, ya está pudiendo producir, probablemente puede mejorar sus rendimientos, probablemente pueda mejorar el mercado al que acceda. O sea, hay muchas cosas donde puede mejorar,
pero ya tiene cierto capital de trabajo porque ya está operando esa actividad. Y generalmente, como hablábamos antes, hay tan poco financiamiento para el campo que tal vez ese productor podría mejorar muchísimo su sistema de riego, podría poner, ¿no?, una serie de mejoras, pero pues eso se va a hacer como gradualmente, no va a ser de la noche a la mañana, porque generalmente, de nuevo, sus productores, aunque tengan un muy buen producto, no tienen acceso a financiamiento en México. Entonces, es muy buena pregunta. Y la respuesta es eso, que nosotros tratamos sabemos que nuestra intervención no es para cualquier productor de pequeña escala, es para productores que ya estén teniendo una actividad, un producto que comercializan, ¿verdad? En muy pocas ocasiones, y hasta ahora nunca lo hemos hecho, hemos recomendado a los productores cambiar de cultivo, porque el riesgo que está tomando el productor ahí es enorme. O sea, entonces, ahí sí que somos muy cautelosos, muy cautelosos. Tal vez incorporar un cultivo más, etcétera, pero literal cambiar de cultivo nos parece un paso, y sobre todo para acceder a mercados directamente, es un riesgo muy grande, la verdad. Y creemos que entonces necesita otro tipo de intervención. Entonces ahí nosotros tenemos claro que nuestro modelo no es para todos los productores de pequeña escala de México, es para cierto segmento, igual que decíamos, ¿no?, que conozcas bien tu mercado, pues nosotros también tratamos de conocer bien nuestro público, nuestros beneficiarios y colaboradores, porque los productores son colaboradores. Y por lo general eso, son productores que ya están teniendo esa actividad, entonces ya tienen cierta capital financiero o capacidad financiera, porque eso, ya están produciendo ese brócoli, simplemente pueden mejorar mucho su acceso al mercado, y también rendimientos y ahorros, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí que sería muy difícil arrancar una actividad nueva, por ejemplo, pasar de un productor que tenga 1 hectárea de maíz a 1 hectárea de fresa, el salto en capital, ¿no?, que necesita el productor con lo que te cuesta el paquete como tecnológico de maíz a fresa es abismal, y sería muy difícil acceder a ese financiamiento. Y de nuevo, no estoy segura de que lo recomendaría en 99% de los casos. Yo creo que no lo recomendaría, porque el riesgo es que es muy grande, ¿no? Entonces ahí sí que se necesitaría otro tipo de intervención distinta. Okay. Gracias, Malú. Y nos vamos con la última pregunta. Esta se la voy a dirigir a Randolph. ¿Cuáles son los elementos clave del mercado que hay que conocer para el éxito de un proyecto? Bueno, indudablemente yo creo que hay que tener claro quiénes van a ser los actores de la intervención, poder de alguna manera levantar esa información con ellos, eso creo que es fundamental, porque necesitamos alinear también expectativas. Creo que el tema de las expectativas es clave, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes, el poder de alguna manera hacer un monitoreo constante de lo que está pasando, analizarlo, revisarlo. Eso en realidad creo que es algo que también debe ser una buena práctica permanente en las intervenciones o en los emprendimientos que podemos tener. Y indudablemente, para adecuarnos al mercado, ser flexibles, ¿no? Creo que en esa línea iríamos. Excelente, muchas gracias. Pues creo que con esto vamos a cerrar, no sin antes decirles un par de anuncios. Lo primero, nos va a ser la próxima semana, y ahorita te cedo la palabra a JC, pero sí invitarlos a la siguiente sesión que tenemos de acceso a mercados el próximo martes 23, en donde vamos a tener una experiencia más de internacionalización. Entonces, que nos puedan acompañar también a esa sesión. Y yo definitivamente me quedo con muchas cosas, pero sobre todo con estos grandes retos de los que hablamos, de logística, de financiamiento, que creo que va a ser muy interesante ir tocando durante el seminario, respecto a otras temáticas que tenemos planeadas de política pública, justamente de inversión en este sector. Y de mi parte, solo súper agradecerles, Malú, Randolph, Víctor, por acompañarnos. Ha sido una plática súper rica. Me parece que nos vamos con grandes ejemplos y cosas en qué pensar. Y adelante, JC.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Elegimos el horario de la 1 de la tarde porque como esto es para Latinoamérica, aquí es la 1, pero en otros países ya son las 2, las 3, las 4, las 5. Y bueno, nos tocó ser horario más temprano. Entonces, por eso este reto antes de la comida en México. Pero bueno, ya nos vamos a despedir. Antes, decirles que ahorita les vamos a pegar en la liga del chat un vínculo, una liga, una dirección hacia la plataforma de Mighty Networks. Ahí estamos creando una comunidad de personas que tienen experiencia en emprendimiento, en inversión, en la academia, en la investigación y que están interesados en desarrollar emprendimientos e inversiones en los bosques. Los invitamos a sumarse. Sabemos que en estos días hay muchas redes, sabemos que es complicado, pero en esta se pueden inscribir específicamente para temas de bosques, en emprendimiento e inversión. También invitamos a nuestros panelistas a que también se sumen. Igual y van a estar un poco menos activos, pero les pueden mandar sus preguntas, pueden interactuar con ellos. Queremos plantear que no tenemos que inventar lo nuevo en los negocios forestales cuando hay gente con tanta experiencia, con tanto conocimiento que nos pueden orientar y nos pueden decir, mira, esto no te lo recomiendo, va por este lado, aquí hay esta herramienta, esto es mejor. Entonces, por eso los invitamos a fortalecer esta comunidad. Les vamos a dejar ahorita aquí la liga y de todas maneras les vamos a enviar la información a sus correos y aquí vamos a estar y los invitamos a que le digan a más personas, a que haya más gente sumándose a la comunidad Forestando. Y para que más personas, sobre todo en Latinoamérica, le pedimos a Víctor y a Randolph que nos ayuden mucho con la gente de Perú, de Brasil, de la zona, porque queremos crear esta comunidad latinoamericana y ustedes lo vieron en este panel, donde tuvimos experiencias de todas las personas. Pues esos son los mensajes finales. Nos vemos el próximo martes. Miércoles y jueves son los talleres. Hay 2 horarios para que elijas el que más te adecue. Y el siguiente mes toca inversión. Y bueno, y luego el siguiente mes capacidades de emprendedores. Va a estar muy, muy interesante. Gracias por sumarse a esta experiencia. Nos estamos viendo. No nos cuelguen.